A ver, chicos, lo que vamos a empezar a desarrollar el día de hoy, como digo, espero finalizar la clase, el contenido, hacía referencia a lo que era el teorema de Hospital, ¿no es cierto? Este teorema en realidad está aplicado para poder levantar indeterminaciones en el análisis o en el uso de los límites. Y obviamente va a tener ciertas condiciones matemáticas y bajo ciertos criterios se lo puede utilizar, ¿sí? De hecho, la aplicación del teorema de Hospital es para aplicar a funciones matemáticas o a expresiones que están representadas mediante formas racionales, es decir, una división, ¿no es cierto? Creo que eso lo podemos entender rápidamente y vamos a ver los dos casos más particulares en donde se aplica el teorema de Hospital. ¿Sí? Oh, teniendo presente que se considera, un segundito, chicos, por... Ya, chicos, mil disculpas, chicos. Ya, bien, decía que vamos a ver el teorema de Hospital en dos condiciones que se deben de analizar a través del límite. Obviamente, hay condiciones matemáticas que se deben de cumplir, ¿no es cierto? Pasamos desde la primera aplicación del teorema de Hospital. Hasta la tarde, hasta la tarde. Ya, entonces obviamente, viendo esta primera característica de la aplicación del teorema de Hospital, se debe de considerar que f y g son dos funciones diferenciales, ¿no es cierto?, que se las puede derivar de manera separada, ¿no es cierto?, es lo que estamos condicionando, excepto para el número a que pertenece a. Un poquito aquí es donde se genera la indeterminación. Y otra característica también a tener presente es que la derivada G' de G' en este caso tiene que ser diferente de cero, porque nosotros lo que estamos analizando es esta estructura matemática y lo que nos dice es que puede ser diferenciable. Es decir, podemos obtener su derivada y obviamente podemos obtener su derivada, pero bajo esta condicionante de acá. Bien, nosotros cuando sacamos el límite de manera individualizada de las funciones del numerador o del denominador, porque esa es la estructura matemática que nosotros estamos analizando, el límite cuando x tiende a un valor a, pero nosotros observamos que el numerador va hacia más o menos infinito o más o menos infinito, ¿no es cierto? Aquí es donde se genera la indeterminación, más o menos infinito. ¿Sí? Entonces, el teorema de Hospital lo que establece es, si yo puedo derivar el numerador y el denominador, que son condiciones que debo aplicar, y desarrollo el límite, y este me da un resultado numérico, entonces yo con esto establezco que el límite del problema original es el mismo valor numérico. Esa es la regla de Hospital en pocas palabras, ¿sí? Esta es para la condición cuando nosotros analizamos x tiene un valor de a, y qué sucede cuando nosotros tenemos un límite, cuando x tiende sea a más o menos infinito de una misma función racional, obviamente que también se me genera una indeterminación, ¿sí? Lo que hacemos es aplicar el mismo criterio matemático, pero obvio, ojo, aquí debemos tener cuidado estas dos características. Cuando va a más o menos infinito o tiende al valor a un número que nosotros estamos considerando. De igual manera, si nosotros evaluamos ese límite, me da un valor numérico L, ese es nuestro resultado del límite del problema original. Como digo, el teorema de Hospital, un poco muy sencillo, más allá de la demostración que no es tanto nuestro interés desde el punto de vista matemático, sino más bien de la aplicación, cómo nosotros podemos utilizar este criterio o esta herramienta. Algo bien importante, chicos, que yo quiero recalcar, algunos conocen ya el teorema de Hospital, los que hayan visto a lo mejor la derivada en el colegio. Mi recomendación, mucho cuidado, no siempre la aplicación del teorema de Hospital me levanta las indeterminaciones. En realidad todo va a depender de la forma matemática de la expresión que yo estoy analizando. A veces puede ser más conveniente aplicar los conceptos que vimos en el capítulo de límites, hacer racionalización, división, factorización, ¿no es cierto? Esas descomposiciones que de alguna manera se aplicaron en el capítulo que correspondía a límites y sobre todo el tema relacionado a las indeterminaciones. Otro aspecto bien importante a tener presente es que a veces yo tengo que cambiar la forma
de la expresión original, ¿sí? A veces el problema no está planteado como tal para expresarme estas formas de indeterminación, pero algebraicamente yo sí podría hacer modificaciones, ¿sí? Entonces en esto también hay que tener mucho cuidado de cómo yo voy a aplicar, y reitero, no siempre el teorema de Hospital me soluciona la indeterminación necesariamente. De hecho, hay una regla que establece y que se puede también aplicar aquí, es que a lo mejor Hospital yo puedo aplicarle en varias ocasiones. ¿A qué me refiero? ¿Sí? A lo mejor yo parto de mi problema, límite de f de x, g de x, ¿no es cierto? Aquí se me establece la indeterminación, ¿no es cierto? Yo aplico el teorema de Hospital y digo, muy bien, derivo el numerador y derivo el denominador. Y aquí también vale hacer una aclaración bien importante porque puede generar confusión. Sin embargo, en esta parte del ejercicio, cuando hago tender el límite, a lo mejor me sale otra vez otra indeterminación. Entonces, la regla o el teorema de Hospital me dice que yo podría seguir aplicando este teorema, ¿sí? Para ver si me da la solución al problema. Es decir, me correspondería sacar la segunda derivada y evaluar. Y a lo mejor si este resultado me da, muy bien, este es mi resultado del problema original. ¿Sí? Entonces, Hospital también lo puede aplicar en varias ocasiones, no solamente hasta la primera derivada, sino también una segunda, una tercera, pero ahí hay que ver el problema, qué va pasando con el ejercicio, ¿me conduce o no me conduce a una posible solución? ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en la manera que yo voy a aplicar Hospital. Es más, puede ser que aquí se me genere una suerte de que pues más la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta o la séptima derivada y no se me levante la indeterminación, a lo mejor el problema puede ser resuelto con otras técnicas, reitero que la factorización, racionalización y algunos artificios matemáticos que por allí nosotros hemos desarrollado, ¿sí? Tener presente esa consideración. Bien, aquí tenemos algunos casos o algunos ejemplos, ¿no es cierto? Por ejemplo, veamos aquí cuando tiende a cero de este límite, me dice, tengo el límite del logaritmo natural de x sobre 1 sobre x, cuando x tiende a 0. Si yo hago tender este límite, me va a quedar, ojo, recuerden chicos que lo primero que debemos de hacer en los límites es evaluar tal cual como está el problema, no se me acelerarán, ya han de querer de entrada explicar las reglas, no, primero veamos qué es lo que sucede en la forma natural del problema. Entonces aquí vamos a tener el logaritmo natural de 0 sobre 1 sobre 0, el logaritmo natural de 0 es menos infinito, y esto me da infinito. Por lo tanto, aquí tengo la indeterminación. Aplicando el teorema de Hospital, ¿sí? Y esto también vale hacer la observación. Recuerden lo que dice el teorema de Hospital. Yo tengo que derivar el numerador y tengo que derivar el denominador. Cuidado, no me está diciendo que tengo que hacer la regla de la derivada de la división, porque a lo mejor confunden ese criterio. Entonces, yo derivo el numerador. ¿Cuál sería la derivada del numerador? 1 sobre x. Correcto, 1 sobre x sobre, y la derivada de 1 sobre x. ¿Cuál es la derivada de 1 sobre x? Yo le puedo escribir así. ¿Cómo sería esta derivada? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la derivada de 1 sobre x? Sería 1 Menos sobre X. x al cuadrado. 1 sobre x al cuadrado, ya, pero me faltando algo. Menos. El menos, correcto. Sí, si yo derivo esto, sería menos x menos menos 1 menos 2, que es efectivamente menos 1 sobre x al cuadrado. No se olvidarán estas partes de las reglas de la derivada, ¿no? Porque, reitero, puede ser que el problema está, o el concepto de la potencia está bien aplicado, pero el olvidarnos de esas situaciones puede hacer que mi problema me dio un resultado equivocado, ¿no es cierto? Entonces aquí, si yo resuelvo esto, todavía le voy a acomodar aplicando medios con medios, extremos con extremos. Cuidado que alguien puede decir, aquí hago tender al límite. Si hago tender al límite, voy a tener la misma indeterminación. Aquí hago una modificación, si quieren ustedes ver, entonces va a quedar 1 sobre x por
menos x al cuadrado. Entonces se simplifica cuando x tiende a 0 y al final me queda que este resultado es 0, ¿sí? Que ya no es una indeterminación, sino es un valor. Por lo tanto, nosotros podemos establecer, tal cual establece el teorema, que logaritmo natural de x sobre 1 sobre x es igual a 0. Este vendría a ser el resultado matemático, ¿sí? ¿Le ven, chicos? Entonces, mucho cuidado en cómo desarrollo el problema. Ojo, si ustedes ya se entender el límite aquí en este desarrollo, nuevamente me va a salir una indeterminación. ¿Qué es lo que hice? Operaciones algebraicas, las básicas, chicos, las que nosotros conocemos. Allí no hay nada nuevo como operación algebraica. La famosa regla de medios con medios, de extremos con extremos. Cambié la estructura del problema nada más, simplifiqué y bueno, ahí sí le hago tender al límite para ver qué resultado obtengo. ¿Sí? Chicos, ¿se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, reitero lo que he venido mencionando, sobre todo en este tema de los límites de la derivada y sobre todo cuando ustedes vean más adelante la integral, muchas cosas son, les voy a ser bien sincero, son cuestiones algebraicas, ¿sí? Yo me tengo que hacer mucha manipulación algebraica, muchas reglas algebraicas y reglas conocidas, porque no son que por este tema estamos viendo nosotros aquí, no, es algo que nosotros traemos ya desde el colegio, por eso yo digo, en el colegio todavía nos falta un poco, a mi criterio, mejorar algo, o sea, parece que un poquito se ha perdido ciertos temas que se deben de desarrollar de mejor manera, para que justamente ustedes con esos conocimientos solamente aquí los utilicen, porque obviamente aquí estamos dando esas nuevas herramientas, el límite, la derivada, la integral, etcétera, etcétera, chicos. Bien, entonces, eso es lo que hace referencia el teorema de Hopital. Chicos, ahí les dejo unos ejercicios, por favor, si lo pueden desarrollar, pero me gustaría que lo realicen y vengan el día viernes y digan, profe, estos no pudimos, o me manden por WhatsApp, profe, no sé cómo se hace, de tal manera de yo también poder ayudarles de alguna manera, ¿sí? Esperaría, por favor, que lo hagan, lo desarrollen. Estamos a las puertas del examen, entonces, chicos, aquí hay que estar ya listos y preparados para el examen, ¿sí? Bien, vamos a En eso. Dígame. ejercicios anteriores vemos si aplicamos o no el teorema. Bueno, los ejercicios están en realidad enfocados para aplicar el teorema de Hopital, sí, o sea, un poquito están conducidos para que apliquemos el teorema de Hopital, pero recuerden lo que yo había mencionado. En algunos ejercicios tengo que hacer ciertas modificaciones. Les voy a poner como ejemplo. Traten de hacer este ejercicio y van a ver qué indeterminación se presenta, ¿sí? Recuerden que Hopital aplica para funciones racionales, ¿sí? ¿Estamos? Y Ahí obviamente, tenemos que sacar factor común o algo para que sea racional. eh, esta es una función racional, esta es una función racional, pero como están conectados a través de la operación de la resta, vean qué indeterminación sale y vean qué es lo que tienen que hacer. A lo mejor es lo que usted acaba de mencionar, tengo que sacar un denominador común y van a ver cómo esto yo le puedo transformar en otra estructura algebraica. Solamente cambia la forma, pero representa la misma función, ¿sí? Por eso digo, traten de hacer este ejercicio al menos, pero de todas maneras en los otros anteriores también resuelvan, ¿sí? Aquí también van a darse cuenta si resuelven esto, no está en forma racional. ¿Qué tendría yo que hacer? ¿Cómo podría yo desarrollar? ¿Sí? ¿Qué corresponde realizar? Eso es, ¿sí? Para que vean ustedes qué camino puedo yo seguir y qué tengo que hacer algebraicamente o qué puedo obtener como resultado, ¿sí? Porfa, si es que lo hacen y me avisan, como digo, el día viernes que tenemos la última clase y de todas maneras en el WhatsApp me pueden escribir cualquier situación. ¿Estamos? Chicos, pero háganlas, por favor, ya, aunque sea al final del semestre, hagan esos ejercicios, ¿sí? ¿Estamos? ¿Preguntas? Chicos, No. listo. Vamos a otro concepto bien interesante de lo que es el análisis de las funciones y obviamente es una característica de la gráfica de la función que se conoce como la concavidad. Y esto da como consecuencia la presencia de un concepto matemático que se conoce como el punto de inflexión, que ya vamos a ir un poco desarrollando y viendo cómo obtenemos este famoso punto de inflexión, que corresponde a un valor del dominio que va a dar o va a caracterizar lo que es la concavidad o también lo que se conoce como la convexidad. Bien, de hecho,
nosotros lo que vamos ahora también a utilizar como herramienta matemática y que está asociada a la derivada es la interpretación matemática que le vamos a dar ahora a la segunda derivada como tal, que va a ser la herramienta o el insumo que me va a permitir identificar esta característica geométrica definida como la concavidad o la convexidad. Pero es importante primero entender qué son estos dos conceptos geométricos. ¿Sí? Reitero, es como lo que decíamos, la función crece, la función decrece. Sí, es el comportamiento de la función, algo acá muy similar. Bien, vamos a dar brevemente una explicación desde el punto de vista geométrico, lo que es la convexidad y lo que es la concavidad. Para eso debemos de considerar, tenemos una función f de x, en donde podemos encontrar f' y f segunda, y obviamente las funciones son diferenciables, ¿sí? Es decir, yo puedo evaluar la primera derivada, y puedo evaluar la segunda derivada, numéricamente, a eso se refiere que existe. ¿Sí? Obviamente eso implica que si yo puedo encontrar la primera derivada, implica que f de x es una función continua. Si yo puedo encontrar la segunda derivada, implica que f' de x, recuerden que f' de x matemáticamente, ¿qué es? Como resultado. Una nueva función. Una nueva función. Si yo puedo encontrar la segunda derivada, lo que entendería es que f' de x como nueva función es también una función continua, sí o sí. Sí o sí. Sí, profe. ¿No es cierto? Son las condiciones un poquito que hay que tener presente para obviamente definir la convexidad y la concavidad. Pero veamos ahora el primer concepto, la convexidad. De hecho, estos dos criterios matemáticos o geométricos, perdón, están asociados o necesitan una referencia. Y por lo general la referencia siempre es el eje horizontal, o más adelante van a entender como un plano horizontal. En nuestro caso, el eje horizontal, hablamos del eje X. Respecto a eso se refiere la convexidad. Pero ahora vamos a ver geométricamente cómo se lo interpreta. Dice, decimos que una función f es convexa en un punto C, f de C, es decir, en este punto. ¿No es cierto? Ya hemos condicionado que existe la derivada y podemos evaluar su derivada. Pero aquí tenemos que recordar, una vez que yo evalúo la derivada, ¿qué es lo que puedo determinar? ¿O cómo se interpretaba la derivada evaluada? ¿Qué era? ¿Qué era la derivada evaluada? Cuando yo evalúo la derivada, geométricamente, ¿qué era? La pendiente de la tangente. De la recta tangente, ¿no es cierto? Es decir, si yo evalúo o saco la derivada, y ya sé que la derivada existe en el valor de C, lo que yo estoy diciendo, esta es la pendiente de la recta tangente que tiene que pasar por el punto C, F de C, es decir, es de esta recta tangente. Esa es la pendiente. ¿No es cierto? Ahora, veamos lo siguiente. Yo voy, a ver, le voy a borrar para quitar. Voy a tomar valores diferentes a C, es decir, un valor a la izquierda y un valor a la derecha. ¿Sí? Y vean esto, chicos, lo que hago a continuación. Vamos a ver, tengo esto. Y pongámosle un poquito más acá para que se aprecie. Y tengo esto. Esas dos rectas que acabo yo de trazar, ¿qué le hacen a la curva y qué le hacen a la recta? ¿La cortan, profe? Les cortan, no hay nada, ninguna ciencia oculta en eso, les corta. Pero ahora, en el momento que le corta la altura, perdón, a la curva, me define esta altura h, le voy a poner como mayúscula, ¿sí? Y cuando le corta la recta, me representa esta h minúscula. ¿Se ve o no se ve eso, chicos? Sí, profe. Bien, lo mismo nosotros podemos establecer en el lado derecho. Es decir, aquí le corta y me da, le voy a poner que es h porque me hace referencia a la curva, a la función y igual a f de x, y le voy a hacer h minúscula para referirnos la altura con respecto al coste de la recta. Bien, si ustedes observan, estas dos alturas, porque eso es lo que estoy queriendo que se entienda, ¿no es cierto? La h es siempre el coste referido a la función y el h minúscula referido a la recta tangente que pasa por el punto C, f de C. Bien, ¿cuál de las dos alturas en todos los casos siempre va a ser mayor? ¿El de la curva o el de la recta? ¿De la curva? De la curva. Entonces, esa idea matemática o geométrica que estamos viendo aquí gráficamente es lo que me define la convexidad. Ahora leámosle toda la definición para entender lo que le acabo de hacer de una manera gráfica. Dice, decimos que f es convexa en el punto CF de C si existe la derivada,
Sabemos que esto me da la pendiente en C y que pertenece al intervalo. Bueno, tal que para todos los valores diferentes de X, ¿no es cierto? Este X de aquí, o cualquiera que yo tome, el, el punto X, F de X siempre está arriba de la recta tangente. Es decir, este punto X, F de X, esté donde esté posicionado, o podría ser acá, F de X, siempre está posicionado sobre la recta tangente que pasa por CF de C. Ese es el concepto geométrico que me permite definir la convexidad. ¿Se entiende, chicos? ¿Se ve? Sí, profe. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, este criterio es lo que me define la convexidad. 1, 2, vamos a la concavidad. La concavidad dice, o decimos, F es cóncava en el punto CF de C, si existe F' de C en C, en el que le pertenece al intervalo. La primera línea se repite. Hasta aquí estamos repitiendo exactamente lo mismo. Tenemos mi tangente y ustedes creo que ya van deduciendo hacia dónde va la definición de la concavidad, porque es lo contrario. Dice, tal que para todos los valores de X, ¿no es cierto?, diferentes de C, el punto ¡Dome! no está aquí, sería X, F de X, o este punto F de X, que está con respecto a la recta tangente. ¿Arriba o abajo? Por ahí vengan apagando un micrófono, chicos. Gracias. ¿Qué pasa con los puntos X, F de X en cualquier posición de la curva respecto a la recta? ¿Qué están? ¿Qué están siempre? Están abajo de la recta tangente. Entonces, si se cumple esta condición, lo que nosotros estamos diciendo es que la curva en este punto es cóncava, ¿sí? Eso es lo que me define la concavidad. ¿Sí ven que son dos conceptos estructurados matemáticamente de manera similar, pero obviamente la interpretación que le damos en la convexidad y la concavidad para que se cumpla la definición es diferente. Acá las alturas de la curva deben de estar sobre la recta tangente, acá las alturas de la curva van a estar debajo de la recta tangente. Nada más. Chicos, ¿se entendió? Sí, profe. Listo, avancemos. Ahora, ¿dónde vamos a incluir la derivada? Y vamos a ver con dos ejercicios muy sencillos, interpretar, darle el sentido a la derivada. Y ustedes van a ver que también vamos a hacer como hacíamos en la primera derivada. No me va a interesar mucho el valor numérico, pero sí me va a interesar es su signo, que es lo que me va a ayudar a representar y a definir esta característica geométrica. Dice, consideremos la siguiente función, f de x igual a x al cuadrado. Nosotros sabemos que es una función continua, no es cierto diferenciable, de hecho es una parábola cuyo vértice está en el origen, ¿sí? Es una parábola que se abre hacia arriba, ¿sí? Y lo que vamos a sacar es su primera y su segunda derivada. Su primera derivada es 2x, su segunda derivada es el valor de 2, ¿no es cierto? Ahí no nos perdemos porque es lo que corresponde. Si nosotros analizamos, en este caso muy particular del ejemplo, ¿cuál es el signo de la segunda derivada? Siempre. ¿O va a ser para cualquier valor de x? Positivo. Positivo, ¿no es cierto? La segunda derivada, tal cual tenemos aquí expresado, es siempre positivo para todos los valores de x, ¿sí? Entonces, aquí en la gráfica nosotros podemos observar, ¿sí?, que si en esta parábola nosotros vamos trazando diferentes rectas tangentes en cualquier punto de esta parábola, ¿sí?, ¿qué pasa con las alturas de la curva respecto a esas rectas tangentes? Que van a estar siempre. ¿Arriba o abajo? Arriba. Los puntos de la curva respecto a la recta tangente, ¿cómo van a estar? ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba. Solamente le voy a trazar esta recta tangente aquí. Sí, se supone que es tangente. ¿Qué pasa con los puntos de la curva? Siempre están arriba de la recta. Por lo tanto, diríamos que esta curva es ¿qué? ¿Convexa? Convexa, correcto, convexa, porque esa es la definición matemática que acabamos de desarrollar. Si los puntos de la curva están siempre sobre la recta, decimos que es convexa. Pero aquí lo que nosotros hemos establecido es la interpretación del signo de la segunda derivada.
para nosotros, cuando la segunda derivada resulta ser positiva, nosotros podemos decir que en esa parte de la curva se tiene que es convexa. ¿Sí? ¿Se ve, chicos, o no se ve? ¿Se entiende o no se entiende lo que acabo de desarrollar? Ya vamos a interpretar la segunda derivada. ¿Sí? Ya no tenemos que hacer este desarrollo medio empírico, un poquito medio más de carácter geométrico, o sea, de que yo tendría que encontrar C, luego dar valores a los dos lados y ves qué es lo que pasa. No. Ahora aquí directamente con el signo de la segunda derivada, yo ya puedo establecer esta característica. Decimos entonces que la función es convexa, ¿no es cierto?, en este punto. Y en este caso para todos los puntos. Bueno, es característica de esta función de x al cuadrado. ¿Sí? Chicos, ¿se ve o no se ve? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Vamos al otro ejemplo. Como ven, es exactamente el mismo. La única diferencia es con el signo negativo, es la misma parábola invertida, el vértice en el origen, sacamos su primera derivada, menos 2x, su segunda derivada, menos 2. Aquí concluimos que su segunda derivada, de acuerdo al resultado que hemos obtenido, es negativo para todos los valores de x. Y si hacemos exactamente la misma consideración que hicimos hace un momento con esta gráfica, tracemos una recta tangente en cualquier punto de la curva. ¿Y qué podríamos argumentar? Los puntos de la curva respecto a la recta, ¿qué están? ¿Arriba o abajo? Abajo. Y de acuerdo a nuestra definición, si los puntos están abajo, ¿qué decimos que es esta curva? Cóncavo. Concavidad. Cóncava, correcto, es cóncava, exactamente, es cóncava. Entonces, nosotros aquí sacamos la segunda parte de la interpretación, es la una o la otra. Cuando la segunda derivada es negativa en un punto de la función, nosotros decimos que en esa parte de la curva es cóncava. Cuando es positiva, convexa, cuando es negativa, cóncava. ¿Sí? Chicos, ¿se entendió? ¿Queda claro ya el concepto de la interpretación de la segunda derivada? Chicos, ¿sí? Bien. Justamente lo que, haciendo ya rápidamente un resumen, ¿no? Si esto dice, sea una función diferenciable en AB que contiene al punto C, ¿sí? Si nosotros sacamos su segunda derivada y evaluamos en este punto C y resulta ser positiva, decimos que F es convexa en el punto C, F de C. Ojo, recuerden que nuestro análisis siempre es en la función original, de la cual parten las derivadas, ¿sí? Ojo, todo siempre se hace referencia al F de X. Y la segunda parte dice, si F, la segunda derivada de C es menor a 0, decimos que F es cóncavo en el punto C, F de C. Y aquí ya sacamos nosotros directamente nuestra definición o nuestra característica geométrica de la función. Estamos lo que acabábamos de mencionar, ya la hemos generalizado. Ahora vamos a tomar estas consideraciones o estas reglas, ¿no es cierto?, para poder aplicar en un problema y caracterizar a la función justamente de estas dos maneras, en donde es cóncavo o en donde es convexa. Recuerden que algo similar hicimos en la derivada. Cuando era mayor a 0, ¿qué decíamos que pasaba en un intervalo de la función cuando f' era positivo? ¿Qué decíamos cuál era el comportamiento de la función? ¿Qué decíamos? ¿Es creciente? Es creciente, correcto. Decíamos que la función es creciente. Y cuando era negativo, Decreciente. 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 ¿Sí? Y ya van a ver cómo todo esto le vamos a ir conectando, porque es una información. Porque creciente puede crecer así o puede crecer así. Igualmente, decreciente puede decrecer de esta manera o puede crecer de esta forma. Si ven, aquí hablamos que sería cóncava, aquí convexa, aquí cóncava. Entonces, todo esto ya le vamos a ir más adelante conectando, porque todo esto me va a dar la información y que obviamente yo lo voy a utilizar entre una de las primeras aplicaciones en la representación gráfica de una función. ¿Sí? Bien, rápidamente y algo, por si acaso se encuentran en alguna bibliografía o en alguna literatura, el concepto de cóncava, como yo decía hace un momento, está referenciado siempre al eje X, ¿sí? O al eje horizontal. Entonces, la concavidad o la convexidad se entiende que es la manera hacia dónde se cierra la curva, de cómo se cierra la curva. Entonces,
generalmente en algunos textos se utiliza que dice esta forma matemática. La concavidad es hacia abajo, ¿sí? Que hace referencia estrictamente a la concavidad. Y en otras ocasiones se dice que la función es cóncava hacia arriba, que hace referencia a la convexidad. A lo mejor encuentran estos temas en alguna literatura, lo utilizan de esta manera, pero estamos refiriendo justamente a estos dos criterios geométricos, concavidad y convexidad, nada más. Como digo, un poco solamente de conocimiento general o de cultura general, pero como digo, alguna bibliografía lo puede utilizar de esa manera, ¿sí? Bien, habíamos dicho que la concavidad y la convexidad me dan a conocer lo que es el punto de inflexión. Y en realidad, ¿qué es el punto de inflexión dentro de la representación gráfica? Voy a volver un poquito acá atrás. A ver, déjenme ver, no, perdón. Acá atrás, acá atrás, acá atrás. Cuando nosotros definíamos los máximos y mínimos, ¿no es cierto?, relativos, condicionábamos. Decíamos, muy bien, si la derivada en esta parte de la gráfica es positiva, perdón. Y luego en esta parte de la gráfica era negativa, pero teníamos un punto que hacía que la primera derivada sea igual a 0, ¿no es cierto? ¿Qué decíamos que era este punto? Máximo. Un máximo relativo, ¿no es cierto? Y lo mismo era con el otro contexto del mínimo, pero ¿qué se debía de analizar? Que en este sentido la derivada tendría que ser negativo, pasa a positivo, pero hay un punto, ¿no es cierto?, en todo este trayecto en donde f' de c es igual a 0. Por lo tanto, a este le decíamos que era un mínimo, ¿no es cierto? Era lo que habíamos definido. Bien, pero si nosotros observamos, este máximo o este mínimo, en realidad cualquiera de los dos tienen el mismo sentido, se convierte en un límite. ¿En un límite de qué? Si la función comienza a crecer, crece solamente hasta el máximo. Y luego, ¿qué debe de pasar? Decrecer. De crecer. Entonces, no sé, chicos, si ustedes lo observan, es como un límite. La función creció hasta ese máximo. Ya no puede crecer, por eso se define el máximo. Pero ese límite luego hace que la función decrezca. Y lo mismo sucede acá. Aquí dice, decrece hasta un valor mínimo y luego crece, ¿sí? Obviamente, entendido que aquí existía ese mínimo relativo. Claro está que tendremos situaciones en donde la función, como hemos visto en algunos casos, siendo aquí la derivada igual a 0, como vimos, no sucede eso, porque claro, uno dice, ve, llega hasta acá, pero sigue creciendo. Casos muy particulares. Pero lo que quiero que se vea es que los números críticos que me definen máximos y mínimos son un límite. ¿Un límite de qué? De crecimiento, porque luego decrece. Un límite de decrecimiento, luego crece. Entonces, el punto de inflexión tiene un criterio o un concepto muy similar. ¿A qué me refiero? Si nosotros observamos aquí gráficamente, el punto de inflexión es un límite que me permite identificar la característica de la concavidad. Como ven en todas las gráficas que están aquí representadas, aquí es cóncava hacia abajo y aquí es cóncava hacia arriba. Por lo tanto, hay un límite de la función en donde se me da ese cambio de curvatura, de concavidad. ¿Sí le ven, chicos? Acá tendríamos que es cóncava hacia arriba, llega a este punto y dice que la curva ahora cambió de concavidad hacia abajo. Y bueno, este también es el mismo caso, uno de los casos anteriores. Sí se ve, chicos, esa parte, se entiende más bien. Primero lo que estamos interpretando, que es el punto de inflexión. ¿Sí o no? Entonces, el punto de inflexión, el punto de inflexión, perdón, es un límite que me describe cómo está la concavidad al lado derecho y cómo está la concavidad al lado izquierdo respecto a este valor del dominio que me describe esta característica geométrica. ¿Sí? Ahora, otro aspecto bien importante a tener presente que por el punto de inflexión yo puedo trazar una recta tangente. Y tenemos los diferentes casos. Este es otro caso y todavía nos falta un último caso que vendría a ser algo así, que sí lo vimos anteriormente. A ver, perdón. Lo voy a colocar más bien así. Esto es C. Por aquí pasa una recta tangente. Son los diferentes, o los los 4 casos que nosotros podemos encontrar y ya vamos a recordar algunos de ellos. Sobre todo recuerden que vimos cuando empezamos a ver este capítulo.
Este también le vimos cuando empezamos a ver este capítulo. Son dos características. Decíamos aquí, la función este no es un máximo ni mínimo, sin embargo, sí se cumplía esta condición. Aquí decíamos, C o f' de C no es diferenciable, no existe. Sin embargo, yo sí puedo aquí tener, o tengo aquí una recta tangente. Eran casos muy particulares. ¿Sí? Entonces, justamente lo que estamos describiendo aquí es lo que acabé de mencionar. ¿Sí? Si la segunda derivada es negativa, ¿sí? ¿Qué decíamos que la función es allí? ¿Cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo. Si X es menor a C, es decir, estamos tomando un valor en menor a C, es decir, al lado izquierdo. Y si la segunda derivada es mayor a 0, en este caso, ¿qué decimos que es la curva allí? Hacia arriba, profe. Cóncava hacia arriba, es decir, para un valor de X que está al lado derecho de C, ¿no es cierto? Y el otro caso es, si la segunda derivada es positiva, para un valor de X hacia acá, decimos que es cóncava hacia arriba o convexa, y a un lado derecho de C es convexa, ¿sí? Nosotros podemos determinar entonces que entre este cambio de concavidad hay un punto de inflexión, ¿sí? Puede existir un punto de inflexión. Y ya vamos a ver cómo se va a calcular, porque ahora la pregunta es, sí, ya sabemos que si se da estas condiciones geométricas de que cambia la segunda derivada de positivo a negativo o de negativo a positivo, sí, debería de haber un punto de inflexión. ¿Cómo lo determinamos? Porque eso va a ser mi interés para poder hacer o utilizar en la representación gráfica. Bien, pero también va a haber ejercicios o casos y casos que tengo que analizar. ¿Sí? También va a haber problemas en donde se cumple la condición, como vamos a ver en el siguiente ejercicio, una de estas dos condiciones, pero van a ver que no hay punto de inflexión. Resolvamos este ejercicio. Saquemos la primera derivada. ¿Cuál es la primera derivada, chicos? Esta es una función continua, no, de hecho esta es la gráfica, pero ¿cuál sería la derivada de esto? Menos 2x. 2x. ¿No es cierto? Con X x menor a 1 menor que uno. y 2 2x. cuando x es mayor a 1. Esta es la derivada, entenderíamos que esta es la derivada lateral izquierda y esta es la derivada lateral derecha. La pregunta mía, ¿son iguales? No. No. ¿La función es diferenciable? No. No, no es cierto, no es diferenciable por esa condición. Sin embargo, saquemos la segunda derivada. ¿Cómo me quedaría la segunda derivada? Menos 2 y 2. Menos 2, 2. ¿Sí? Tengo mi segunda derivada. Pero ojo, ¿qué tal si yo vengo e interpreto la segunda derivada? En la segunda derivada me dice que x menor a 1 es negativo. ¿Qué vendría a ser en este caso la función en este lado de acá? Hacia abajo. Ya, es cóncavo hacia abajo. Y cuando me dice que x es mayor a 1, es decir, en este lado de la función, ¿qué me está diciendo que es la función? Cóncava hacia arriba. Cóncavo hacia arriba. Por eso yo decía, si ven que, si le analizo así muy fríamente, yo estaría en esta condición. Digo, ve, aquí la segunda derivada es 0 cuando x es menor a c y es positiva cuando x es mayor a c. Aquí está cumpliendo la condición, como nosotros podemos observar. Negativo por la izquierda de 1 y positivo por la derecha de 1. ¿Sí? Entonces alguien puede decir, muy bien, entonces aquí debe haber un punto de inflexión. ¿Qué condición geométrica no se está cumpliendo? Por aquí, ¿puedo trazar una recta tangente? No. No, no es cierto. Por ahí no se puede trazar una recta tangente. Entonces hay que tener mucho cuidado y de saber desarrollar el problema. Prácticamente la solución está aquí, en que me dice que la función no es diferenciable en 1. ¿Sí? No es diferenciable en 1. Más allá de que le pueda obtener su derivada. Y más allá de que obviamente yo podría interpretar, aquí es cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba, debería haber un punto de inflexión. Este es un ejercicio en donde no hay punto de inflexión, más allá de que se cumple la definición.
¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en el análisis de los ejercicios, ¿sí? Recordemos que estas dos funciones son dos parábolas. Una parábola es esta y la otra parábola le continúa por acá, ¿sí? Claro está que en la primera parábola solamente le tomamos hasta 1, que es esta de aquí, y en la otra parábola le tomamos desde 1 hacia más infinito, ¿sí? Chicos, entonces mucho cuidado, ¿no? Cuando yo esté analizando un problema de que más allá que se le cumpla la definición, yo puedo generar algún tipo de mala interpretación y dar malos resultados, ¿sí? Y además de que lo que habíamos mencionado, en el punto de inflexión, yo puedo trazar una recta tangente, ¿sí? Y obviamente en la primera derivada, al no cumplirse esto, implica que yo no podría pasar una recta tangencial. Porque recuerden qué es lo que nos salió de la primera derivada. Menos 2x y 2x. Entonces, al ser diferente, yo no puedo trazar una recta tangente, ¿sí? Bien. Veamos ahora justamente lo que he mencionado, ¿no? Ya sabemos qué es el punto de inflexión, ya estamos analizando lo que es la concavidad, pero ahora lo que me interesa es establecer cómo calculo en qué parte del dominio se me presenta un punto de inflexión, cómo determino el valor, ¿sí? Bien, entonces las consideraciones a tener presente, que f sea diferenciable en f', ¿sí? Justamente para poder determinar el concepto de una recta tangente, que la segunda derivada también sea diferenciable, es decir, que exista. Y obviamente lo que vamos a ahora considerar es esta condición matemática. Si C es evaluada en la segunda derivada, me da el valor de 0, ya no positivo ni negativo, decimos que en C hay un punto de inflexión, ¿sí? Eso es lo que nosotros estamos considerando en este teorema. Reitero las consideraciones. F de X sea continua, f' exista la segunda derivada, y que el valor evaluado en la segunda derivada, si el valor resulta ser 0, decimos que C es un punto de inflexión. Y esto se me convierte en una condición matemática que la vamos a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, tenemos este ejercicio, x al cubo menos 6x al cuadrado más x más 1. Si saco su derivada es esto, su primera derivada, sabemos que es una función continua y diferenciable, la derivada. Sacamos su segunda derivada, es este resultado, y aquí es donde yo aplico este criterio. Ojo, pero primero tendríamos que haber pasado por el de acá. Tendrán cuidado, o sea, si ven que la segunda derivada, o para encontrar el punto de inflexión, de alguna manera está dependiendo de la primera derivada, en cuanto a que sea diferenciable en los valores que vayamos a sacar, ¿sí? Si aquí aplico la condición, aquí me debería de quedar entonces 6x más 12 igualado a 0, porque estoy diciendo que la segunda derivada vale 0. Despejando en este ejercicio me sale, perdón, es menos. Me dice que es 6x menos 12, le condiciono. Me sale que x va a salir resolviendo esto y despejando este x me va a salir que es 2. Por lo tanto, este también se constituye en un número crítico que me va a determinar lo que yo conozco como el punto de inflexión. Entonces, lo que hace es nuevamente algo que analizábamos en los números críticos. Me segmenta el intervalo. Para acá y para acá. Yo puedo hacer aquí mi análisis. Cuando x es menor a 2, cuando x es igual a 2 y x es mayor a 2. Y aquí voy a representar en f de x, f' de x y la segunda derivada. Y mi conclusión. Si tomo un valor menor a 2, el 1, el 0, etcétera, en realidad no me interesa aquí en la función, no me interesa en la derivada, lo que sí me interesa es en la segunda derivada, porque ahí me va a decir cuál es la característica geométrica relacionada a la convexidad y concavidad. Si me sale negativo, ¿qué diríamos que es entonces en todo este intervalo de acá? ¿Qué es la función? Cóncavo. Hacia abajo. Cóncava hacia abajo. Bueno, aquí en la gráfica se puede observar, pero es lo que luego nosotros vamos a utilizar para representar gráficamente, ¿sí? Ya cuando veamos un ejercicio final. Vamos, cuando analizo en x igual a 2. El x igual a 2 es un punto de la función, por lo tanto tengo que evaluarle para posicionarle. En la primera derivada le saco porque es la pendiente de la recta tangente, que tiene que pasar por el punto de inflexión. Ya le voy a representar aquí.
¿sí? Y en la segunda derivada, con x igual a 2, ¿cuánto tiene que valer la segunda derivada? 0. 0. Recuerden que salió de allí, salió de esta condición. Debe de valer 0. Y obviamente la gráfica tiene un punto de inflexión en este caso, ¿sí? Obviamente se debe de cumplir lo siguiente, pero cuando x es mayor a 2, ¿sí? No me interesa, pero el signo de la segunda derivada sí me interesa. Me sale que es positivo. Por lo tanto, decimos que en este intervalo de acá, ¿cuál es el comportamiento de la gráfica? Convexa. Convexa o cóncava hacia arriba. Y obviamente aquí cumplimos algo muy similar a lo que veíamos en la primera derivada. Si ven aquí, la segunda derivada cambia de negativo a positivo, pero pasando por un punto que hace que su segunda derivada sea 0, ¿sí? Es decir, se debe de cumplir de alguna manera esta estructura matemática que está descrita aquí. Porque puede ser que en algún problema me salga que no pueda encontrar la segunda derivada, no sea diferenciable. Y hay ejercicios, sí hay ejercicios. Sin embargo, si se cumple la condición de concavidad, se me ocurre algo así. A ver, vamos a ver. Algo así, por ejemplo. Es cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. Es negativa, positiva. Pero en este caso, por ejemplo, no hay punto de inflexión. Porque la función no es diferenciable en x igual a 0. Estoy poniendo ese ejemplo. Esta función es la y igual a 1 sobre x, por ejemplo. ¿Sí? Y de esta manera yo ya defino las características. Un poquito solamente. A ver, aquí quiero lo que decía, ¿no? Esta es la recta tangente. Esta es, carambas. La recta tangente dependiente igual a menos 3. Y vean ustedes, todo debe de ir calzando y debe tener sentido matemático. La pendiente es negativa. ¿Qué significa geométricamente? ¿Cuál es el ángulo de inclinación o cuál debería ser el ángulo de inclinación cuando una pendiente era negativa? Recuerden que eso ya vimos anteriormente. Un obtuso. Mayor a 90 grados. Mayor a 90 grados, un obtuso, efectivamente. ¿Sí? Recuerden que esto está conectado con un ángulo de inclinación. Cuando el ángulo es mayor a 90 grados o a pi sobre 2, la pendiente era positiva, perdón, menor a 90, y cuando era mayor a 90 o pi sobre 2, la pendiente era negativa. Si ven, entonces todo debe de ir calzando numéricamente y obviamente en la representación geométrica, porque si a mí me sale el valor, qué sé yo, de más 3, ¿sí? La pendiente debería ser así y no me va a calzar en la parte gráfica, que implica que por ahí me cometí algún error. Numérico podría ser, de cálculo más que nada. Entonces, en eso tendrán presente porque son cositas que me van ayudando a que mi desarrollo algebraico está bien realizado, ¿sí? Y además tiene sentido matemático de acuerdo a los conceptos o a las definiciones que vamos desarrollando, ¿sí? Bien, preguntas, chicos. No sé si queda claro cómo obtengo yo los puntos de inflexión. Y este concepto de concavidad basado en la interpretación de la segunda derivada. Chicos. Si ven, en este capítulo nosotros no hemos visto ninguna técnica de derivación. Todo quedó en el capítulo anterior. Aquí en este capítulo nos hemos centrado más bien a utilizar la derivada como una herramienta, ¿sí? De lo que es lo que yo, cómo puedo utilizarle como una razón de cambio, en este caso, como definir esas características geométricas de una función, encontrar el concepto, la aplicación en la optimización, ¿sí? Con la primera derivada, ¿sí? Etcétera, etcétera. Bien, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna inquietud? Pues no, profe. Todo claro. Vamos ahora entonces al segundo criterio de la segunda derivada para extremos relativos. Y van a ver que este criterio de la segunda derivada me va a conectar con la primera derivada, valga este shampoo que se va haciendo un poco en la parte del léxico que estamos utilizando, ¿no es cierto? Nosotros recordemos que en la primera derivada nosotros establecíamos los números críticos, aquellos valores que hacen que la primera derivada sea igual a 0, ¿no es cierto? Y también decíamos que los números críticos son esos valores en los cuales yo no podría evaluar la derivada, ¿no es cierto? Eran las dos maneras en las cuales yo sacaba estos números críticos.
Me voy a volver un poquito hacia acá atrás. Me parece que era en esta definición. Vamos a ver números críticos. No, aquí está. Yo podía determinar los números críticos de dos maneras. Evaluando la primera derivada a 0 o analizando la función para qué valores no puede encontrar su derivada. ¿Sí? Recuerden que son dos maneras en las cuales yo sacaba los números críticos. En el caso del criterio de la segunda derivada, nosotros lo que vamos a utilizar es los números críticos que obtenemos bajo esta condición. No la otra en la que decía f' no existe. Solamente los que estarían condicionados a que en la primera derivada valen 0. ¿Sí? Bien, obviamente debemos de caracterizar la función a darles las propiedades, ¿no es cierto? En este caso decimos que la segunda derivada existe, ¿no es cierto? Se deriva y existe, ¿sí? Y vamos a analizar lo siguiente. Cuando se cumple el número crítico bajo esta condición matemática, que f' es 0, y este mismo valor numérico le evalúa en la segunda derivada, y su resultado, porque también es de interpretación, me da un valor negativo, entonces nosotros podemos afirmar con certeza de que en el punto C yo tengo un máximo relativo, cuando su segunda derivada es negativa. Y la otra condición que se va a dar, si este mismo número crítico, cuya primera derivada es 0, pero evaluada en la segunda derivada es positiva, lo que decimos entonces que en ese punto C es un mínimo relativo. Bien, ¿por qué les conectamos aquí la primera y la segunda derivada? Porque esto me permite ya dar con más certeza y más claridad la identificación de cuál es el comportamiento de C en relación a los extremos. Ahora sí ya podemos decir, en este punto de C, yo tengo un máximo o un mínimo relativo. Ustedes recordarán cuando vimos esa parte de sacar los máximos y los máximos o mínimos relativos, ¿qué es lo que habíamos realizado? ¿Qué procedimiento habíamos realizado? O más bien con la derivada, perdón. Aquí. Recuerden que para definir si este era un máximo o si esto era un mínimo, lo que yo analizaba era ¿qué cosa? El signo de la primera derivada. Decía pa de más a menos, teniendo presente que se cumple esta condición. Antes yo decía esto es un máximo. Recuerden que eso era el desarrollo, ¿no es cierto? Y de hecho acabamos de realizar también hace un momento y decíamos que pasa desde menos a más y pasando por esta condición. Decíamos esto es un mínimo. En este momento, con el criterio de la segunda derivada, yo ya no tengo que analizar los comportamientos de la función con la derivada, con la primera derivada, sino automáticamente yo tomo el valor de C y le evalúo en la segunda derivada y si me sale en el primer caso negativo, yo digo que esto es un máximo. ¿Sí? Y en el caso de acá, si me sale la segunda derivada mayor a 0 o positivo, decimos que este era un mínimo. Si ven, chicos, que ahora estamos simplificando ya las interpretaciones y con mayor certeza, porque una cosa es hallar los números críticos, ¿no es cierto? Yo puedo hallar infinitos números críticos, pero yo no sé cuál es el comportamiento de cada número crítico en relación a los extremos. Pero con la segunda derivada, o el criterio de la segunda derivada, yo ya voy analizando cada valor, y puedo decir, muy bien, este valor es un máximo, este es un mínimo, este es otro máximo, este es otro mínimo. Chicos, ¿se entiende o no se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Entonces vamos simplificando procesos. ¿Basados en qué? En las interpretaciones de los valores evaluados, tanto en la primera como en la segunda derivada. Veamos este ejercicio, ¿no es cierto? Es un polinomio de cuarto orden. Saco su derivada. Aquí evalúa 0 para sacar los números críticos. Los números críticos dices tengo en 0, en menos 2 y en 1. Es decir, aquí, aquí y aquí. Bueno, aquí ya tengo hecho la gráfica. Esta es la gráfica de la función y aquí ya podemos identificar de entrada cuáles son los máximos y mínimos, pero no importa. Bien, saco la segunda derivada. ¿Sí? Y justamente lo que vamos a hacer es, o lo que yo había mencionado, una vez que yo saco estos tres valores, números críticos o puntos críticos, ojo, yo no conozco la gráfica.
Por lo tanto, yo no podría definir si este es un máximo, este es un mínimo, este es un máximo, no lo podría establecer. Sin embargo, para eso utilizo la segunda derivada, es lo que tengo aquí desarrollado. Le evalúo en -2 la función f de x, la primera derivada tiene que ser 0 y aquí interpreto su signo. Muy bien, el -2 me da el valor del -32 tercios, es decir, es este punto que le pertenece a la gráfica. Obviamente, la primera derivada tiene que ser 0 porque nace de aquí. Es decir, por aquí va a pasar la recta tangente. Y la segunda derivada, que me dice que es positivo, y de acuerdo a la definición, si la segunda derivada es positiva, ¿qué decimos que es entonces este punto? Mínimo. Mínimo relativo. Vamos al segundo caso, con x igual a 0, ¿sí? Evaluamos en la función para poder identificar un punto que le pertenece a la curva. Su primera derivada tiene que ser 0, reitero la razón, el por qué, sale de aquí, y el signo de la segunda derivada me sale negativo. ¿Qué decimos que hay aquí? Un máximo relativo. Un máximo relativo. Y el último valor con x igual a 1, repetimos el procedimiento, me da 5 tercios, gráficamente vendría a ser este punto, la derivada es 0 y obviamente me da positiva. Esto me dice que es un mínimo relativo, ¿sí? Pero reitero, chicos, yo ya no tengo que hacer como hacíamos anteriormente. Tengo que analizar qué es lo que pasa en este lado de la derivada, o en este lado de la derivada, en este lado de la derivada, en este lado de la derivada, etcétera, etcétera. Directamente, con la interpretación del signo de la segunda derivada, yo ya puedo caracterizar cada número crítico, ¿sí? Y ojo, vale la pena hacer nuevamente la aclaración. Esto de considerar la segunda derivada, el análisis con la segunda o el criterio de la segunda derivada, es para los valores que obtenemos de esta condición. Cuidado, no se hace el análisis con los valores de x que hacen que la derivada no exista, ¿sí? Cuidado, sino con esta condición matemática. ¿Por qué? Porque aquí nosotros estamos asegurando que la derivada es una recta, es una pendiente de 0, es esta recta paralela al eje X. ¿Sí? Regálenme un segundito. Bien, chicos, no sé si hay alguna pregunta, alguna aclaración que tenga que hacer. Esto ya prácticamente es el procedimiento, ¿sí? Es la manera en la cual yo tengo que desarrollar. Reitero, más adelante vamos a hacer ya un ejercicio más completo y siguiendo ya una estructura un poquito más ordenada y detallada de cuál debería ser el proceso para analizar una función y hacer su representación gráfica como tal, ¿sí? Profe, una pregunta. Este criterio de la segunda derivada casi solo aplicaría a polinomios. No, para cualquier función. Tal vez Pero si es el con polinomio fracción, más entonces ya por no. simplicidad en los cálculos, ¿no? Estos criterios me sirven para cualquier forma de función, ¿sí? Pero cuando es, por ejemplo, con fracción, ahí sí ya tendría que hacer, ya no entraría esto porque ya tendría que hacer valores diferentes para, o sea, ¿No? para que exista la función. Ya va, a ver, tratemos de acabar ahora y hagamos un primer ejercicio en donde va a ver que aparece una función racional. Sí, y va a ver que todo esto también aplicamos, y no, obviamente en el camino van a comenzar a aparecer y a desaparecer ciertos términos, de acuerdo a las derivadas, más que nada. Sí, pero ojo, esto no es que se aplica únicamente a los polinomios, eso se aplica para todas las funciones. Funciones mixtas, funciones, no sé, que son combinación, que sí, o sea, para todo, prácticamente se aplica para todo el tipo de funciones, el mismo análisis, las mismas reglas. ¿Sí? Claro está lo que está en el camino, yo tengo que ver los valores críticos que son igualados a 0, los que no son no es diferenciable, esas cositas, claro, que van apareciendo en algunos problemas, que también tengo que irles analizando. Y aquí, ¿qué ejercicio quieren hacer de aquí?
Específicamente, el primero hagamos. Como ve, ahí tenemos una división. Veamos a ver qué nos resulta. Me dice que la función es, déjenme ver, 2 sobre x al cuadrado. Dice que tengo la función 2 sobre x al cuadrado menos 3. Vamos a ver qué me resulta en esta función, qué es lo que obtengo. A ver si hay puntos de inflexión, cómo está descrita la concavidad. Entonces, lo primero que tengo que hacer, ¿no? Si esto es, por ejemplo, mi dominio, ¿de dónde a dónde va? ¿Cuál sería mi dominio aquí? De Desde- menos infinito hasta 3. Hasta raíz de 3, menos raíz de 3. ¿Ya? ¿Qué más? No es cierto. Este sería el dominio. ¿Estoy bien o estoy mal? Sí, profe. Ya, saquemos la primera derivada. ¿Cuál es la primera derivada? ¿Quién me dice? Es 0, profe. 0 menos 2 por 2x ¿Ya? sobre Me falta. Estaba bien al inicio. Ya sobre, dígame, sobre. x al cuadrado menos 3 todo elevado al cuadrado. Ya, pero aquí me está faltando algo. Falta el 2. 2. Al Por 4 2 sería Menos 4x. 2. menos 4x. Entonces, esta es la derivada, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Bien, aquí yo puedo aplicar el criterio de la primera derivada, o sea, o sacar los números críticos. Aquí voy a tener la condición f' de x igual a 0. Si le desarrollo me quedaría es menos 4x sobre x al cuadrado menos 3 elevado al cuadrado igual a 0. Como consecuencia, ¿cuál es el número crítico? X es igual a 0. Porque esto pasa al otro lado, desaparece y bueno, ya haciendo la parte algebraica, este es un número crítico. La otra manera es determinar para qué valores de x esto no es diferenciable. ¿Para qué valores no es diferenciable la función? Para menos raíz de 3 y raíz de 3. Raíz de 3, ¿no es cierto? Que de alguna manera acá ya está definido. Sí, ojo, el dominio acá únicamente corrobora lo que algo ya se estableció en el dominio, lo que yo tendría que analizar en el dominio. ¿Estamos o no estamos, chicos, hasta allí? Pero yo ya saqué un número crítico. ¿Sí? Vamos a mi segunda derivada. ¿Cuál es mi segunda derivada? Este es mi resultado. ¿Cuál es mi segunda derivada? 4 que multiplica. Cuidado el signo, no se olvidará. Ujú. X al cuadrado menos 3 elevado al cuadrado menos 4x que multiplica 2 x al cuadrado menos 3 por 2x. Correcto. Y todo sobre. Elevado a la ¿La cuarta, profe? a la cuarta, correcto, porque es esto elevado al cuadrado otra vez a la cuarta, ¿sí? Bien. Lo que se le he dicho, chicos, tratemos antes de querer aventurarme a aplicar el criterio y etcétera, simplifiquemos las relaciones, ¿sí? Si no, nos vamos a complicar. Aquí, por ejemplo, le puedo simplificar en una potencia esto, que me queda aquí al cubo, es decir, esta me quedaría, ojo, y estos signos no se olvidarán, porque en la interpretación de la segunda derivada son importantes, bueno, en la primera también, o sea, en todo lado es súper importante. Aquí me quedaría 4, le voy a multiplicar x al cuadrado, menos 12, porque aquí se me fue una potencia, menos, aquí me quedaría 4 por 2, 8, x al cuadrado, daránme viendo si estoy bien en los resultados,
Y aquí al final tengo x al cuadrado menos 3 al cubo. Estarán chequeando. X sería menos 4x menos, me quedaría menos 4x al cuadrado menos 12 sobre x al cuadrado menos 3 al cubo. Bueno, voy a seguir desarrollándole paso por paso. El 4 le puedo sacar arriba en el numerador y si ustedes observan, le puedo también sacar el signo, ¿sí? Por lo tanto, arriba me quedaría, sacando el signo negativo, me queda más, y este menos con este menos se hace positivo. ¿Sí? ¿Sí se ve, chicos, eso? Y sacándole el 4 como factor común. Me quedaría x al cuadrado más 3 sobre x al cuadrado menos 3, esto elevado, perdón, a ver, aquí hagámosle. No, cuidado, va a ser que se me borre todo. Entonces aquí voy a tener 4 que multiplica a x más x al cuadrado más 3 sobre x al cuadrado menos 3 elevado al cubo. Esta es mi segunda derivada. ¿Sí? Que si le aplico aquí el criterio de la segunda derivada, es decir, le voy a igualar a 0 para encontrar puntos de inflexión también, porque eso es lo que estaría desarrollando aquí, me quedaría, es decir, aquí sería f segunda igualado a 0, esto me queda entonces escrito como 4x al cuadrado más 3 sobre x al cuadrado menos 3 al cubo igualado a 0, este término desaparece, me quedaría 4x al cuadrado más 3 igualado a 0. Bueno, el 4 también va a desaparecer porque pasa dividiendo, desaparece. Me queda este término. Y al final me queda que x va a ser igual a más menos raíz cuadrada de menos 3. ¿Qué solución es esta? ¿Qué solución es esa? ¿Qué tipo de Números solución? imaginarios. Ya, imaginarios. Esa vendría a ser mi resultado, pero yo tengo que interpretar eso. ¿Cuál va a ser mi interpretación? Que este ejercicio no tiene puntos de inflexión. Nada más. Eso sería, aquí no hay puntos de inflexión. Pare de contar. Sí, chicos. Esa es una primera parte de lo que tengo que ir desarrollando e interpretando. ¿Estamos, sí o no? Sí, profe. Listo. Entonces ahora vamos a utilizar los elementos que tenemos aquí y utilicemos el comportamiento de x igual a 0 que tenemos en x igual a 0 y obviamente en todo lo demás. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Nosotros sabemos que en x igual a 0, si le evalúo en la función, en f de x, a ver, vamos a hacerle así, perdón. Tengo f de x. F' de x. F de x. Y lo que voy a hacer aquí son los intervalos. Bueno, aquí yo tengo... Profe, disculpe dígame. una pregunta. Ahí en el proceso de la segunda derivada que le estás resolviendo, en Sí. el 4x menos 12 menos 8x al cuadrado, ¿no es menos 16x al cuadrado? Porque es 4x. Ah, perdón, 2. tienes razón, 4, 8, 16. Tienes razón, ¿ves? No me fijé en ese 2, gracias. Yeah. Así me quedaría, ¿no? Sí, profe. Entonces aquí debería de quedar menos 12. Estoy bien. Entonces aquí me debería de quedar. A ver, corrijamos eso. Para no equivocarnos, aquí le sacaría factor común 12, entonces, ¿no es cierto? Aquí me debería de quedar 1. Aquí debería de ser 1. Debería ser 1. Y aquí debería ser menos 1. ¿Estoy bien allí? Ahí corregí.
¿Estoy bien? Hasta ahí. Sí, profe. Bueno, más allá del resultado, que en vez de ser más 3 o menos raíz de 3, me salió menos raíz de 1, que sigue siendo la misma interpretación. No existe puntos de inflexión. ¿Estamos? Bien, entonces ahora lo que quería hacer era poner mis intervalos. ¿Sí? Aquí los intervalos voy a tener de menos de infinito hasta menos raíz de 3. Sería mi primer intervalo. Es decir, x menor a menos raíz de 3. ¿Cuál sería mi siguiente Sería intervalo? 1, profe. Raíz de 1. Ah, no, sí, 3, sí, sí. Estoy equivocada con el otro. Sí, cuidado, no se me confundirán. Ok. Sí. Aquí el siguiente valor que tengo que analizar es igual en menos raíz de 3. Acá le tengo que evaluar entre qué intervalo. Entre menos raíz de 3 y 0. En x igual a 0. El siguiente intervalo, ¿cuál es? Mayor a 0, menor a raíz de 3. Yo tengo que ir viendo los intervalos que se me van generando. Le tengo que igualar en x igual a raíz de 3. Y el último que me queda, si no estoy mal, es x mayor a raíz de 3. ¿Sí? Y vamos viendo en cada caso. Claro está que aquí todavía me falta hacer otros análisis, pero vamos a ir a lo que tenemos en el momento. Bien, yo te necesito, es esta función, necesito esta, la de aquí, incluida el signo, y necesito la de acá. No sé, chicos, si ustedes lo tienen copiado, estas tres funciones. F, F' y F segunda. Tal vez si me dan copiando. Ya, profe. Ya, a ver. F de x es igual a 2 sobre x al cuadrado menos 3. F' de x es menos 4. ¿4 qué era? 4x sobre x al cuadrado menos 3 elevado al cuadrado. Y la segunda derivada, 12. Eh, 12 por x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado menos 3 elevado al cubo. Ya. Listo. Lo que decíamos, este valor de aquí, menor a menos 3, no lo tengo que calcular. Tampoco lo tengo que calcular, pero este valor sí le tengo que evaluar en la segunda derivada, pero con la intención de definir el signo. Perdón, aquí pongámosle así para no confundirnos con signos negativos. Le voy a poner una X. No necesito calcular, no necesito calcular. Por favor, si me dan evaluando la segunda derivada. El signo me interesa. Profe, en la segunda derivada le falta es 2x por x al cuadrado más 1. ¿Dónde? En la primera, en el numerador de la segunda derivada. Es 2x al cuadrado más 1. 12x. Ah, al cuadrado aquí. Ajá. Ah, Sí. gracias, ya, tienes razón. Bien, evaluémosle por un valor menor a menos raíz de 3. A menos 2 se me ocurre, que es el más cercano. Menos raíz de 3 es menos 1.71, el más cercano es menos 2. ¿Qué signo va a tener la segunda derivada? Negativo. Perdón, aquí también podríamos encontrar en la primera derivada. En la primera derivada también podemos evaluar. Me dijo que sale negativo. Y en la primera derivada, ¿qué me sale? Aquí me va a salir positivo. ¿No es cierto? En la primera derivada me sale positivo y en la segunda derivada... en la segunda derivada me sale también positivo si no estoy mal. ¿Estoy bien o estoy mal? A ver. A mí me sale negativo, pero con la segunda derivada. En la segunda derivada...
Viera que no. Me debería de salir positivo. ¿A quién le salió? ¿A alguien le salió? Profe, sí sale positivo. Una segunda derivada me sale positivo. Verá que es menos 2 lo que tengo que colocar. Si le coloco aquí menos 2 se hace 4. Menos 3 me queda 1. Elevado al cubo es 1 positivo. Aquí me quedaría positivo, positivo y positivo me da positivo. Y acá también me sale la primera derivada positiva, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya. En x igual a menos raíz de 3 no existe la función, no es diferenciable y no es diferenciable. Aquí es, no existe. Ah, pero interpretémoslo de acá. La primera derivada es positiva. En este intervalo, ¿cómo es la función? ¿Cómo se comporta la función? ¿Creciente o decreciente? Creciente. Creciente. Y respecto a la concavidad, ¿cómo es? ¿Cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo. ¿Seguro? Arriba. ¿No es hacia arriba? Me parece que es cóncava hacia arriba, si no mal no recuerdo. La segunda derivada. Sí, profe, es convexa. Ya, convexa, exactamente. Ahora vamos al intervalo menos raíz de 3 y 0. Ahí se me ocurre el valor de menos 1, el más rápido, el menos 1. Menos 1, no tengo que calcularle aquí. La primera derivada sí, porque me va a dar la interpretación. Aquí, ¿cuánto debería ser la primera derivada? La primera derivada con menos 1 también me sale que es positivo. Y la segunda derivada, aquí me va a salir que es negativo. No sé si me verifican, por favor, con el valor de menos 1. ¿Está bien eso o no? Con menos 1. Sí, profe. ¿Ya? Con x igual a 0, le voy a evaluar en f de x. ¿Cuánto me da con valor de f de x igual a 0? Me va a dar menos 2/3. ¿No es cierto? La primera derivada en x igual a 0, ¿cuánto tiene que ser? 0. Ceros. Y perdón, antes de continuar, démosle la interpretación en esta línea que nos faltó. Aquí, ¿qué me dice que la función es creciente o decreciente? Creciente. ¿Ya? ¿Y qué me dice acá el negativo? Que es cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo. ¿Sí? Vamos aquí. Menos 2/3, 0. Y la segunda derivada, ¿cuánto vale en 0? Si no estoy mal, me da un valor Menos 4 negativo. noveno. No, lo que me interesa es el signo, en la segunda derivada. Negativo me parece. Negativo, profe. ¿Sí? Entonces, analicemos aquí. En el punto 0,2/3, porque este es el par ordenado que le pertenece a la gráfica de la función, su primera derivada es 0 y su segunda derivada es negativo. Como consecuencia, en este punto, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué tipo de extremo relativo? Cóncava hacia abajo. No. Máximo relativo. Un máximo relativo. Recuerden que eso es lo que ya obtenemos aquí automáticamente. ¿Sí? Era lo que hace un momento habíamos visto, relativo. ¿Sí? Cuando un número crítico, recuerden que este era un número crítico, que hacen que la primera derivada valga 0 y la segunda sea negativa, decimos entonces que en este valor yo tengo un máximo relativo. Yo ya lo identifico automáticamente. ¿Sí? Vamos al intervalo 0, raíz de 3. No me interesa aquí la función, el signo acá sí de la función. Aquí debería ser negativo, automáticamente. Aquí debería de ser negativo también si no estoy mal. ¿Sí? Negativo va a ser aquí. Por lo tanto, aquí me estaría diciendo que la función es decreciente y cóncavo hacia abajo.
En x igual a raíz de 3, aquí no existe función, no existe función, no existe función. No existe, no es diferenciable, ¿sí? Que son las condiciones del dominio. Sí, ojo, eso salió incluso hasta del dominio, pero no era diferenciable en raíz de 3 y en menos raíz de 3. Con x mayor a raíz de 3, no me interesa, pero el signo de acá sí sería 2. Me va a salir que esto es negativo y en el caso de acá me va a salir que es positivo. Aquí lo que me está diciendo es decreciente, pero cóncavo hacia arriba, ¿no es cierto? Lo que tendríamos, a ver, déjenme ver si estoy bien. Estoy bien con el signo, sí, 4, 4, me sale positivo. A ver. Es decreciente, ya, estoy bien. Y vean chicos, con esta información, claro está que me falta al complementar algo más, pero con esto yo ya puedo hacer incluso un bosquejo de la gráfica. Profe, aquí tendríamos que encontrar también las asíntotas. Ya vamos para allá, ya vamos para allá. Sí, efectivamente. Tendremos que encontrar las asíntotas, hacer el análisis de simetría, sacar costes con los ejes, pero como digo, rápidamente aquí les voy a hacer una gráfica de esto. ¿Sí? En raíz de 3, solamente para que vean. En raíz de 3, ¿no es cierto? Un poquito yo me voy a adelantar algunas cosas, o sea, pero luego ya le vamos a ver más detallado esto. Qué tontera. Ya. Bien, vamos a ver raíz de 3. Profe, ahí serían las asíntotas en raíz de 3 y menos raíz de 3. Correcto, eso es lo que estoy haciendo. Esto es, como digo, ya más en ejercicio más completo le vamos a hacer, sino quiero que vean que ya tenemos cierta información que nosotros la vamos a utilizar. Ya. Por ejemplo, el par ordenado que de cajón le voy a graficar es este. Es el punto 0 menos raíz de 2, raíz menos 2/3. Supongamos que es por aquí. Sí, voy a suponer que es por aquí. Bien, déjame ver si no hay costes con los ejes. ¿Sí? Mi gráfica, chicos, ahorita, como digo, le voy a hacer, es así, porque nos falta todavía otros elementos a considerar dentro, que ya lo hemos visto, lo que decía su compañera, tenemos que ver las asíntotas, simetría, continuidad, etcétera, etcétera. Pero la gráfica vendría a ser así. Viene de esta manera y dice que la función crece. Veamos en el intervalo menos a menos raíz de 3, es decir, estoy haciendo esta parte de aquí. Aquí es menos raíz de 3 y raíz de 3. Dice que la función crece y que es cóncava hacia arriba. Esta vendría a ser la gráfica, de este lado. Luego dice, venimos en x igual a menos raíz de 3, es justamente una asíntota. Un poquito nos adelantamos de ese criterio. Pero entre menos raíz de 3 y 0, es decir, entre este tramito de aquí, dice que la función crece. Crece y llega hasta este punto. ¿Sí? En este punto tenemos un máximo relativo y si continuamos nosotros ahora de 0 a raíz de 3, dice que ahora decrece. ¿Sí ven? Insisto, ya todo esto le vamos a ir complementando con el resto de pasos que tenemos que desarrollar. En x igual a raíz de 3 no existe función, no es diferenciable y con x mayor a 3 dice que la función decrece y es cóncava hacia arriba. Si ven, hasta inclusive todos los conceptos calzan con lo que tenemos aquí. Crece cóncavo hacia arriba. Crece cóncavo hacia abajo. Decrece cóncavo hacia abajo. Estamos en todas estas partes de aquí. Y aquí decrece y cóncavo hacia arriba. ¿Sí ven? Entonces, de esa manera nosotros vamos a utilizar la información. Y lo que usted mismo me preguntaba, este no es un polinomio. Esta función no es un polinomio. ¿Sí? Entonces, todos estos criterios se aplican para todas las funciones. El criterio de la primera derivada, el criterio de la segunda derivada.
No es que es exclusivo. Que en algunos ejercicios sea más fácil, sí, en los polinomios un poquito es más fácil analizar eso. Sí, pero como ven aquí en este ejercicio, los pasos que hemos desarrollado, más los otros que nos corresponde realizar para poder tener mayor información, sí, es lo que se tiene que realizar. No sé si queda claro. No sé si hay alguna pregunta. Chicos, ¿alguna duda? Dígame. Profe, yo un poco lo que me complico ya es en el segundo, ya cuando armamos la tabla, es poner, digamos, los valores, los primeros valores de x menor que menos raíz de 3. Es que todo esto, es que verán, aquí, a ver, pongamos el dominio de la función, era menos raíz de 3. Ujú. ¿Sí? A esto yo le tengo que agregar los números críticos. Por lo tanto, el número crítico me hace que se genere otro intervalo. Es decir, el 0, ¿dónde está contenido? Aquí. Por lo tanto, aquí genero un nuevo grupo de intervalos. ¿Sí? Pero claro está, recuerden que aquí no solamente van los intervalos, van también los puntos que aunque no le pertenecen a la función, ¿sí? También los debo de analizar. Como por ejemplo, el menos raíz de 3 que estaba excluido y de acuerdo a lo que me salió en la parte de esta parte de que decíamos no es diferenciable también, es por esa razón que le estoy considerando allí. Entonces obviamente va este primer intervalo que estaría aquí. Luego viene el x menos raíz de 3, que es este valor que aunque esté excluido en el intervalo, me decía que no es diferenciable. Luego viene el siguiente intervalo, menos raíz de 3, 0. Aquí está considerado el 0 porque es un número crítico. Y así voy continuando. Si le ve 0 a raíz de 3, aquí le considero en raíz de 3, y luego x mayor a raíz de 3. ¿Sí le ve? Sí, profe, ya le caché. ¿Sí? Gracias. Exactamente. Claro está, en este ejercicio me salió solo un número crítico. En otros me puede salir 2, 3, 4, entonces obviamente tendré que ir segmentando los intervalos y mi tablita va a crecer un poco más, indudablemente. ¿Sí? Profe, solo en los números críticos evaluamos el valor de f de x, ¿verdad? O sea, para encontrar el valor, no el signo. Sí, en los números críticos, correcto. Porque son... pero mucho cuidado, pero en los números críticos que salen de esta condición. No en los números críticos que hacen que la función no sea diferenciable. Allí no. Ya, profe, gracias. A ver, no, perdón, no, estoy mal. A ver, hagamos la aclaración. ¿Sí? ¿Por qué no le evalúen menos raíz de 3? Por dos razones. Primero, el menos raíz de 3 no le pertenece a la función. Y la segunda razón, ¿no es cierto? No le evalué en la derivada, porque no eran diferenciables. Porque habrá ejercicios, a ver, me voy a ir un ratito a la presentación. Por eso digo aquí hay que tener mucho cuidado. A ver, me voy a este ejercicio de acá, a la parte de adelante, aquí. Por ejemplo, aquí la función, recuerden que el dominio era de menos infinito a más infinito. Pero decíamos que en el momento que sacamos la derivada, decíamos que x no es diferenciable en x igual a 0. Si yo hago aquí mi tabla debería de quedar así. El primer intervalo desde x debería de quedar así. Desde x menor a 0, x igual a 0 y x mayor a 0. ¿Por qué el 0? Porque sale de acá. Y aquí, ¿qué debería de calcular? F de x, f' de x. Estoy queriendo que, cuidado, hacer la aclaración. Este 0 sí le evalúo aquí. Sí le tengo que evaluar aquí. ¿Por qué? Porque en el dominio sí estaba contenido. Donde no le voy a poder evaluar es aquí. Porque no es diferenciable.
y con seguridad tampoco la segunda derivada. No sé si eso le aclara tal vez. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, hay que saber por qué le evalué el x igual a 0, porque el 0 sí le pertenecía al dominio de la función. En el ejercicio que acabamos de desarrollar, ¿por qué no le evalué en raíz de 3? Porque el raíz de 3, de acuerdo a lo que nosotros teníamos, no es parte de la función. Por eso no le evalué allí. ¿Sí? Preguntas, chicos. ¿Alguna duda? Bien. A ver, chicos, el día viernes, en realidad voy a tener que hacer este ejercicio para ya finalizar el ciclo, porque no me va a dar el tiempo y me voy a quedar, vamos a quedar a medias. ¿Sí? Sin embargo, voy a dejar haciendo la explicación, ¿no es cierto? Una de las aplicaciones bien importantes del uso de la derivada como tal, o del concepto de la derivada, justamente es para hacer el análisis de una función y hacer su representación gráfica. Pero para hacer su análisis y para poder hacer su representación gráfica, en realidad aquí voy a requerir de todos los temas que hemos visto anteriormente, partiendo del concepto de las funciones, ¿sí? Porque recuerden qué es lo que nosotros determinábamos en los capítulos anteriores, funciones, límites y lo que hemos desarrollado respecto a la derivación. En el capítulo de las funciones, nosotros establecíamos el dominio de una función. Analizábamos la simetría. Recuerden que la simetría consistía en sustituir x con menos x y ver qué es lo que pasaba en la función. Y en el caso de la simetría, nosotros determinábamos 3 escenarios, que sea una función par, que sea una función impar o ninguna de las anteriores, ¿no es cierto? Cuando hablamos que era una función par, hablábamos que había una simetría al eje Y. Cuando decíamos que era una función impar, había simetría al origen. Y cuando no es ninguna de las anteriores, era una función nueva, nada más. Sí, bueno, la periodicidad, esto es a veces característico de ciertas funciones, que en el caso de las funciones trigonométricas, o a veces en algunos problemas se me da esa característica como tal. En referencia a los costes con los ejes, recuerden que nosotros analizábamos los costes con el eje X y con respecto al eje Y. Para hacer el coste con el eje X, la condición matemática es que Y sea igual a 0 y con respecto al eje Y, que X sea igual a 0. Y de esa manera nosotros ya sacábamos puntos que le pertenecen a la curva, pares ordenados. Y eso era lo que realizábamos en el capítulo de funciones. En los límites, en realidad lo que se analiza, lo más trascendental, son las asíntotas. Y las asíntotas, o para analizar las asíntotas, nosotros requeríamos de la información que nace del dominio. Para determinar qué cosa, perdón, aquí ya voy a borrar, serían los 3 tipos de asíntotas. Asíntotas verticales, asíntotas horizontales y asíntotas oblicuas. Obviamente, en cada uno de esos casos se debería de cumplir la condición que corresponde. En las asíntotas verticales yo analizaba límite cuando x tiende a un valor a de f de x, y obviamente cuando me daba más o menos infinito, yo decía aquí hay una asíntota vertical. En el caso de las asíntotas horizontales, lo que yo analizaba era más o menos infinito de f de x, y esto me tenía que dar un resultado L, un valor conocido. Entonces ahí decía, aquí hay asíntotas horizontales. Recordad, chicos, lo que habíamos visto. ¿Cuántas asíntotas verticales puede tener un problema? 2, profe. Ese era infinitos, profe. Infinitos. ¿Y cuántas Pero asíntotas horizontal era horizontales dos. se puede tener? Ahí sí eran Ahí 2. sí dos. Allí Ahí sí eran eran dos, dos. correcto, exactamente. Y obviamente las asíntotas oblicuas, recuerden que cuáles eran las 2 condiciones que se deben de cumplir, o para qué caso se daba. ¿Cuándo se presentaban las asíntotas oblicuas? El numerador es mayor al grado del denominador, es decir, A ver, dígame nuevamente. que el grado de la función del numerador
tiene que ser mayor al del grado del denominador Ya, ¿en cuánto? en 1. En 1, correcto. Pero también aquí debemos de tener presente que las asíntotas oblicuas únicamente aparecen para funciones racionales que tienen tanto en el numerador como en el denominador. ¿Qué cosa? ¿Qué formas de función? Polinómica. Correcto, polinómicas. Y de ahí viene el complementario de lo que usted acabó de decir hace un momento, que el grado del polinomio del numerador debe ser mayor al grado del denominador en 1 grado, ¿no es cierto? Esa ya es la condición que usted acaba de mencionar. Y de eso determinaba las asíntotas oblicuas, ¿sí? Luego bien, hemos pasado a lo que es la aplicación de la derivada, dado cuenta que el capítulo de la derivada como tal es saber cuál es el proceso de derivar, la derivada de ciertos tipos de funciones, la regla de la cadena y todo eso que se viene en ese respectivo capítulo que obvio vamos a utilizar aquí, porque todo depende de la función como esté definida. Pero lo que hemos visto fundamentalmente es el criterio de la primera y la segunda derivada. En el criterio de la primera derivada yo saco los números críticos y puedo caracterizar a la función en qué intervalos son crecientes y decrecientes, los aspectos fundamentales. En el criterio de la segunda derivada, yo puedo analizar lo que son o determinar puntos de inflexión, también determinar el comportamiento de la gráfica en los intervalos en cuanto a la concavidad y convexidad. Y la tercera situación que se puede analizar es justamente lo que hemos desarrollado al final, definir cuál es el comportamiento de los números críticos, es decir, cuando tenemos máximos o mínimos relativos. Ojo, los máximos y mínimos, pues ese análisis se hace cuando f' de c es igual a 0. Y estos valores de c se evalúan en la segunda derivada para determinar el comportamiento de su signo. ¿Sí? Mayores a 0, me parece que esto era, me daba mínimos, menores a 0, me daban máximos. Me dan corrigiendo si me he equivocado en eso, ¿sí? Me parece que era así, ¿no es cierto? Cuando era mayor a 0, mínimos, cuando es menor a 0, máximos. Y de esta manera yo ya puedo hacer el análisis de una función y obviamente llevarle a la representación gráfica. En lo que vamos a hacer el día viernes, vamos a hacer un ejercicio completo siguiendo todos estos pasos y al final ustedes chicos se van a dar cuenta que con toda la información que yo voy sacando en cada una de las partes que vamos desarrollando, al final todo lo condenso y con eso yo puedo hacer la representación gráfica. Como yo les he mencionado, exactamente como hace un graficador. GeoGebra o el plot del Google Map, del Google, perdón, ¿sí? Me sale la representación gráfica, ¿sí? Bien, chicos, eso sería, les pediría que un poquito revisen de todas maneras el material. De todas formas, en estos días, me disculpo el día de mañana más por cuestiones de salud, no poder tener clases, porque podríamos haber desarrollado el ejercicio y ver, tratar de hacer un resumen de lo anterior. A ver, un ratito.